Buenos días, queridos estudiantes del tercero de bachillerato. Vamos a continuar preparando los temas para su evaluación final. El día de hoy vamos a ver algo un poquito interesante, que son las sucesiones numéricas. Como su nombre lo dice, sucesión, lo que sigue, ¿no es cierto? Entonces, una sucesión podemos decir que es un conjunto ordenado de números. Por ejemplo, yo digo que tengo una sucesión de los siguientes números: 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces es un conjunto ordenado de números, donde cada elemento de la sucesión se denomina término. Es decir, aquí tenemos un término, aquí está otro, este también es un término, cada uno de ellos es un término. El subíndice es el lugar que ocupa en la sucesión. Por ejemplo, yo digo que tengo una sucesión, la de aquí. Entonces, el primer término, el subíndice es el término 1, este término 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Al primer término lo vamos a conocer como A1, A sub 1, el número 2. Este es el primer término, que es el A1. Y así con los demás, A2, A3, A4, A5, A6 y así sucesivamente. Muy bien. En esta sucesión que tenemos aquí vamos a analizar cuál es el primer término. El primer término es el 2. ¿Y cuál es el quinto término? Contemos: 1, 2, 3, 4, 5. El quinto término es el 10. Dentro de las sucesiones hay, aparte de saber cuál es el primer término, el enésimo término, es decir, el quinto, el cuarto, el tercero, tenemos que conocer la diferencia. Y la diferencia es aquel número que va sumando o restando para que la sucesión sea equitativa. Por ejemplo, en el que tenemos aquí, nosotros decimos que de 3 para llegar a 5, ¿cuánto le sumamos? 2. 3 más 2 son 5, es decir, le sumamos más 2. 5 para llegar a 7, ¿cuánto le vamos a sumar? Más 2. Y esa va a ser nuestra diferencia, es aquel número que suma o resta. La diferencia no es una resta, es aquel número que suma o resta igualito. No puede ser que luego acaba de ir más 3, sino que tiene que ir la diferencia en todos los términos la misma. Ya, vamos a analizar el siguiente ejemplo. En esta progresión, ¿cuál será la diferencia? 1 para llegar a 5, yo diría que puede ser más 4. Más 4. 5 para llegar a 9, también es más 4. Entonces la diferencia es 4. Positiva. Ya. Es constante, no se olvide que la diferencia es una constante, es decir, que no va a cambiar, no va a variar. Además, en una progresión nosotros podemos calcular el segundo término sumando el primero más la diferencia. Calculamos el tercer término sumando el segundo más la diferencia. ¿Ya? O sea, son tics. Listo. Pero la fórmula que la vamos a necesitar, y es muy importante, es cuando desconocemos el enésimo término. Imaginemos que no sepamos el término número 20. Entonces ahí, el enésimo término, como vemos aquí en la fórmula, se calcula colocando el primer término más, y entre paréntesis, el número total de términos que vayamos a tener en la progresión, menos 1 multiplicado por la diferencia. Esa es una fórmula general. Es así que los siguientes ejercicios nos piden hallar el enésimo número, es decir, el x. ¿Cuál sigue después del 13? Ya, lo podemos hacer utilizando la fórmula porque son series. Bueno, en este caso lo podríamos hacer matemáticamente aquí, sin la fórmula, pero cuando son series muy extensas utilizamos la fórmula. Igual vamos a hacer las dos maneras. 4 para llegar a 7, ¿cuánto es? 3, ya tenemos la diferencia. 7 para llegar a 10, 3. Entonces en el primer ejercicio la diferencia es 3. El primer término es 4, la diferencia es 3. ¿Cuántos términos totales hay? 1, 2, 3, 4 y el que desconocemos, 5. Ya.
Entonces aquí, por ejemplo, yo diría más 3, 13. 13 más 3 serían, más 3 aquí, serían 16. También era un más 3. Entonces ya sabemos que el término que faltaba era 16, pero podemos aplicar esta fórmula que está aquí ya sustituida, donde dice que colocamos el primer término, que es 4, más ¿cuántos términos en total tengo con la incógnita? 5, menos 1 multiplicado por la diferencia, que es 3. Sustituimos todo eso y nos va a salir que el término quinto que no conocíamos es 16. Lo mismo que se hizo matemáticamente. Pero si ustedes tuviesen por acá una serie de 20, 40 términos, sería muy complicado. Ahí aplica la fórmula. Lo mismo con el segundo. Aquí, por ejemplo, va en descendente del 42 menos, para llegar a 38 menos, para llegar a 34. Entonces el primer término es 42, la diferencia es menos 4, porque yo les dije que puede ser positiva o negativa. El número que nos falta es la posición número 1, 2, 3, 4, la quinta. Aplicamos la fórmula y el número que nos falta es 26. Si yo digo aquí 30 menos 4, justamente me va a dar 26. Listo. Bueno, y aquí tienen la tarea, van a hallar las siguientes. Primero en esta, la diferencia. ¿Cuál es el último valor de la progresión? Aquí, ¿cuál es el valor de la X? Y acá el que le pida, el noveno término, el doceavo, el término número 48. Entonces eso va a calcular. Bueno, y eso está toda la clase. Muchas gracias.